Pues el mes de octubre es el mes de la sensibilización en contra del cáncer de mama, en donde son aproximadamente 1.300.000 los casos que se dan al año. Son muchísimos y cada vez va creciendo. Y el día de hoy está con nosotros el doctor Miguel Ángel Monroy para hablar acerca de este tema. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. ¿Me vas a quitar? Sí. Es un tema pues muy vasto. La verdad, las cifras cada vez van en aumento y estábamos hablando de cómo anteriormente no veíamos la cantidad de casos como se ven hoy en día. Así es. El aumento en el número de casos de cáncer de mama ha aumentado exponencialmente. En una línea de tiempo, hace 20 años la situación era otra. Hoy el cáncer de mama es un problema de salud pública en este país y en el mundo entero. ¿Sí? Cada vez vemos más cáncer de mama en mujeres jóvenes. Y bueno, esto es real, ¿no? Lo estamos viendo todos los días. Claro. ¿Cómo podemos nosotros prevenir esta enfermedad? Esa es una pregunta muy interesante y a la vez compleja. Para poder hablar de prevención, tendríamos que hablar de factores de riesgo. Los factores de riesgo en cáncer de mama los podemos dividir en dos grupos que son muy claros. El primer grupo es aquel grupo de factores que no puedo modificar yo, que no puedo intervenir mucho para modificarlos. Es decir, que ya los tengo heredados. Vienen en los genes, son cosas a veces ambientales que no puedo modificar. Pero hay un segundo grupo que son factores de riesgo que sí puedo modificar y que creo que para fines de prevención y para el uso de todas las mujeres en el mundo es importante conocerlos, porque ahí sí yo puedo hacer algo. Son 6, voy a hablar de 6 que son los más importantes, claramente identificados en la literatura, y los primeros 2 tienen que ver con la dieta. ¿Sí? Una dieta alta en carbohidratos, azúcares refinados y baja en fibra es uno de los factores que yo puedo modificar para poder prevenir el cáncer de mama. Es decir, postres, dulces, pastas y puramente cereales, grasas, ¿no? animales, fritanga, todo lo que es frito tiene alguna relación con el desarrollo de cáncer de mama. Los segundos son todas aquellas grasas animales, ¿sí? Y ácidos grasos trans que encontramos básicamente en la comida procesada, ¿sí? Con conservadores, ¿no? También. Los conservadores tendrán algo que ver, sobre todo si tienen algún componente de tipo hormonal, que eso pues desafortunadamente no lo podemos saber. De la mano de esto va la obesidad, ¿sí? La obesidad sobre todo en las mujeres que están alrededor de los 50 años, alrededor de la perimenopausia. Esta obesidad se ha relacionado con el desarrollo de cáncer de mama. También el sedentarismo, ¿no? En este grupo de edad, no subir la escalera. Tenemos que hacer ejercicio. Exactamente. Todo eso es algo muy importante. Y bueno, el control de peso aquí adquiere una situación importante. Que sobre todo es entonces estar sanos, cuidarnos en el hacer ejercicio, una buena alimentación y poder estar en equilibrio. Ahora, yo leí, seguramente muchos en casa también lo conocieron, el caso de la actriz estadounidense Angelina Jolie, quien se quitó ambos senos en medida de prevención. ¿Esto puede suceder? ¿Es válido? ¿Cómo funciona? Aquí tendríamos que hablar del otro grupo de factores de riesgo que yo no puedo modificar. Y vamos a hacer algo muy rápido, los voy a resumir. El más importante es el sexo, es ser mujer. La mujer se ve afectada con mucha más frecuencia que el hombre. El segundo es la edad. Entre más edad tiene una mujer, el riesgo es mayor de tener cáncer de mama. Y este factor se ve incrementado sobre todo después de los 40 años de edad. Por eso las campañas de detección están enfocadas en mujeres de mayores de 40 años de edad. Y luego son todos aquellos factores heredofamiliares. Aquí es donde entra ese fenómeno que conocemos ahora como fenómeno Angelina Jolie, en donde los genes juegan un factor determinante. El cáncer es una enfermedad genética. Esto quiere decir que quien se enferma realmente en esta patología son los genes. Esto no quiere decir que la enfermedad sea una enfermedad hereditaria. ¿Sí? Pero hemos detectado, o la ciencia ha detectado, algunos genes que tienen que ver con el crecimiento celular, y aquí hemos encontrado 2 que se llaman BRCA1, BRCA2,
que cuando se encuentran mutados y que ya podemos detectar gracias a la tecnología que tenemos al alcance, esta situación de mutación de gen puede conferir a un paciente hasta 80% de posibilidades de desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida. Estamos hablando aquí, sabemos que el caso de Angelina Jolie, su mamá, su abuela, su tía habían tenido, entonces posiblemente ella también lo tiene. Exactamente. Y eso quiere decir que por eso se quita los senos. ¿Y esto lo previene el cáncer de mama, el habérselos quitado? Sí, en estas pacientes en donde está determinada una mutación genética que confiere un riesgo alto de cáncer de mama, disminuimos hasta en un 80% la posibilidad de tener cáncer de mama. Entonces, es de las pocas indicaciones en donde el tratamiento es profiláctico. La actriz Angelina Jolie no tenía cáncer de mama, pero se quitó los senos para prevenir el cáncer de mama. Ok. Y uno puede hacerse este estudio para saber si tiene este gen mutado y así tomar pues las debidas precauciones. Sí, este estudio se puede hacer, aunque hay que ser muy claros. Tiene sus indicaciones muy precisas. El estudio no es barato, es caro, consume muchos recursos y solamente algunas pacientes que tienen características hereditarias muy bien definidas son susceptibles a este estudio genético. Además de que una de las cosas que hemos hablado constantemente es la autoexploración. Así es. Ese es uno de los... hablamos de factores de riesgo, hablamos de prevención y dentro de este rubro pues la autoexploración es muy importante. La norma oficial mexicana es muy clara en ese sentido. ¿Cuándo se debe de empezar a explorar una mujer las mamas? Desde que se desarrollan las mamas. A partir de los 18 años se recomienda que todas las mujeres tengan autoexploración mamaria una vez al mes. Perfecto. ¿Cuándo? Pues sí, nosotros ya con eso vamos a saber que la autoexploración, la prevención y empezar a tener estos cuidados, pues va a ser de suma importancia. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a Así que ustedes todos en casa pueden tomar ciertas precauciones para evitar esta enfermedad que tristemente cada vez es mayor.